Bueno, y hoy con la licenciada Nancy Torales vamos a estar comentando este tema que adelantábamos recién al abrir el programa, la importancia de que los padres definan, decidan y cómo hacerlo para ver con quién o quiénes pasan los niños de padres separados estas fiestas que ya llegan. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Y bueno, es un tema realmente que lo podemos tocar todo el año, pero marcamos más en esta época por la sensibilidad que implica estos tiempos de fiestas. Y quiero iniciar un poco con una pregunta para que nos vayamos haciendo. ¿Los padres se separan o es el matrimonio? Esa es la pregunta. La familia es un sistema en el cual hay subsistemas. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que lo que se separa es el matrimonio, es la pareja conyugal, pero el subsistema parental, en este caso los padres, tienen que seguir en su curso normal. Totalmente. Entonces, de ahí partimos en que ese subsistema parental debe estar totalmente coherente y desde el respeto. Y justamente hablando de respeto, licenciada, ¿qué pasa si, digamos, en mi familia todos se juntan en Navidad y de pronto en la de Benru también? Entonces yo quería la Navidad, pero Benru también quiere la Navidad. Hacemos que el niño decida, negociamos entre nosotros sin involucrar al niño y le comunicamos nuestra decisión. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí estamos entrando en el terreno del niño. Por lo tanto, tenemos que validar las emociones de los niños. En este caso, sin tener toda la carga sobre el niño, es escucharlo. Es mostrarle los dos ambientes y que él lo pueda decidir. Pero también está en que los adultos tienen que entender que el niño no es un instrumento de premiación o de instrumentalización de si mi cónyuge hizo algo A o B motivo que a mí no me gustó, entonces yo juego por el niño. Esa es la parte, digamos, donde hay bastante conflictos en las familias en esta situación. Claro. Ahora, licenciada, ¿cómo hacer para que el niño no viva un estrés a la hora de la decisión? Y a veces los niños también les cuesta decidir. Dice, yo quiero estar con los dos. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo hacemos los padres? Tal cual. Ahí queda en la actitud de los adultos. Si nosotros le damos un terreno, digamos, de confianza, donde no haya manipulaciones, donde no haya ninguna opinión, digamos, que le dirija al niño hacia donde finalmente los adultos quieran, el niño se va a sentir libre de poder decir quiero estar con papá y quiero estar con mamá, porque sí, le vamos a poner a elegir. Tal vez Navidad vas a pasar con nosotros y en Año Nuevo con papá o viceversa. Pero ahí hay digamos, como una frase que hay que mantener que se llama el permiso psicológico. Si yo, mamá, no le transfiero el permiso psicológico a mi hijo o yo, papá, el niño se va a sentir como le estoy siendo leal o le estoy siendo, digamos, en una actitud de le estoy traicionando a uno de los dos padres. Claro, que ellos nos vean a nosotros de acuerdo con el plan que armamos, ¿verdad? Exacto, pero siempre el adulto tiene que entender que acá no impera lo que yo quiero como adulto, es cómo el niño se siente. Y ahí muchas veces tenemos que como ponernos a un lado y soltar todas las diferencias y dejar que el niño sea niño y que sea feliz. Ahora, ¿qué pasa si la negociación lleva a la decisión de, bueno, supongamos, hasta la medianoche con un padre, luego de la medianoche con el otro, o no sé, sábado con uno, domingo con el otro? ¿Es sano quizás para ese niño vivir con una mochila sobre los hombros, yendo, viniendo? ¿Puede llegar a ser ideal o es preferible que no esté así de aquí para allá? Claro, ahí tenemos que poner un poco a lidiar qué es lo sano para el niño. Obviamente trasnochar y tenerlo de aquí a allá no es bueno, entonces uno le explica. Vamos a pasar la fiesta, la noche, vamos a cenar y te toca la piscina, te toca la recreación con papá mañana o con mamá mañana,
pero siempre respetando el sueño, el descanso y ese trajín que hay que evitar con el niño, o crearle ansiedad, o también le creamos como un estrés, que a tal hora tiene que ir con mamá o con papá. Claro. Ahora, licenciada, también suele ser un inconveniente cuando el chico decide pasar ambas fiestas con un solo padre. Y por el otro lado, los padres dicen, no, Navidad con uno y Año Nuevo con otro, pero el chico ha decidido pasar ambas fiestas ya sea con el padre o con la madre. Totalmente. Bueno, y ahí también es como hacer un poco una introspección, yo como padre, cómo fui creando ese vínculo con mi hijo, cómo fui ganando la confianza, el amor, porque el amor se gana, el amor se construye. Entonces, si el niño está optando solo por un progenitor, hay que revisar también por qué, pero desde la madurez, no desde que el otro seguro hizo algo. Siempre esa parte hay que Sin presionarlo entender. también, ¿verdad? Claro, claro, pero es revisarme como padre, ¿verdad? Hay demasiados conflictos en esa área y nosotros dividimos las familias en dos principales, que una la llamamos nutricias, las familias que realmente hacen un vínculo sano, y las familias conflictivas, donde ya su nombre lo dice. Justamente, Sí. ¿qué pasa cuando de pronto del otro lado nos damos cuenta que nuestro hijo va a la casa del papá o va a la casa de la mamá, pero en realidad queda a cargo de los abuelos, porque el papá o la mamá salen con su nueva pareja o salen con los amigos? ¿Qué pasa cuando una de las partes sabe, bueno, tómate, te lo doy, te doy a lo más preciado que tengo esta Navidad, este Año Nuevo, pero sé que en realidad se lo estoy entregando a mi ex suegra, a mi ex suegro? Así mismo. Realmente ahí hay como un principio que luego se cumple, ¿verdad? Que es de la siembra y la cosecha. Si yo siembro esa indiferencia en mi hijo, en el momento el niño tal vez ni cuenta se dé o sienta como una dejadez de papá o de mamá, pero con el tiempo él va a saber quién realmente estuvo con él, quién hizo el vínculo real, porque ese vínculo es el que le va a llevar a una adultez donde no repita los mismos patrones y los mismos desapegos evitativos, ansiosos, y hay otros que podemos ir nombrándolos. Ahora, licenciada, ¿esto puede ocasionar un decaimiento en el estado emocional de los chicos en estos días muy especiales? ¿Qué hacer como padres para que no atraviesen por esas circunstancias? De hecho, hay mucho estrés en este tiempo, ¿verdad? Y los niños, yo siempre les digo a los padres en esta época, tienen que hablar ustedes en consenso adulto y en una sola voz le dicen el resultado de ese consenso al niño, ¿verdad? Para que él no participe de una disputa que finalmente es del terreno de los adultos, no es en el terreno de los niños. Quiero comentar una frase que me dijo un niño en sesión. Yo le pregunté cómo quisiera él pasar y me dice, quiero que mi mamá y mi papá estén en un edificio. ¿Y por qué? Le digo, y porque yo voy a subir y bajar cuando le extraño a uno y cuando le extraño al otro. Entonces, imagínense el amor que él quiere darle a los dos, pero sin esa disputa o sin esa fricción permanente que puede haber en los vínculos. Y sin tener que estar alejado de ambos, ¿verdad? Exactamente, sí, totalmente. Es muy importante que los adultos se pongan de acuerdo. Qué tema más interesante realmente. Y a ver, hay un momento, justamente para evitar esta ansiedad que podemos transferirles a los chiquitos, ¿hay un momento recomendable para tocar este tema? ¿Cuántos días antes de hacerlo? ¿O tocarlo una vez, que el niño nos comunique su voluntad y ya no tocarlo hasta llegada la Nochebuena prácticamente? Tal cual, es un constructo que uno lo puede ir elaborando en el auto, haciendo la tarea de la casa, en el súper. De repente le comentamos, mamá va a preparar con abuela tales alimentos que a vos te gusta, pero papá también. O sea, que uno le pueda mostrar a ellos esa fraternidad que hay entre mamá y papá, y que el sistema parental está unido y coherente y en un ambiente predecible y de confianza todo el tiempo, porque lo de los adultos muchas veces es transferido a ellos. Entonces sí, hay un proceso que hay que hacer hasta esos días y luego ya dejar que el niño decida.
Lo ideal sería que suceda todo lo que estamos comentando, licenciada, pero a Exacto. veces los padres actuamos con inmadurez, suelen surgir los chantajes, ¿verdad? No, mira que si pasas con nosotros, tu tío te va a regalar una Play 5, allá vos te vas a ir, no tenés, te vas a aburrir, no hay wifi, ese tipo de situaciones que surgen de parte de los propios padres como para chantajear a los hijos, ¿verdad? Y donde falta totalmente madurez, ¿verdad? Tal cual. Inclusive hay una frase donde nos sustentamos mucho en terapia familiar que dice que es que le mostremos al hijo lo mejor de nuestras vidas. ¿Eso qué quiere decir? Padres sanos. Padres sanos y coherentes, donde ellos puedan decir, estoy orgulloso, le admiro a mi papá, le admiro a mi mamá, y por ende le elijo a los dos. Porque no tenemos que olvidar que un niño es mitad mamá y mitad papá. Es imposible separarlos. Para ellos, en su esquema mental, es mitad y mitad. Claro. Es así. ¿Y qué pasa, licenciada, ya que ven Rusita lo de que lamentablemente no en todos los casos los padres son responsables? Cuando hay un niño que tiene solo mamá o solo papá, ya sea porque una de las partes o falleció o simplemente se borró de la vida del niño, ya que en la Navidad vemos tantas imágenes de familias felices en las propias publicidades y demás, ¿cómo hacemos para que nuestro hijo no pase mal y diga, ¿por qué todos pasan con su papá o con su mamá y yo no tengo a uno de los dos conmigo? Claro, ahí el niño va construyendo un sistema de creencias donde es muy importante lo que nosotros le podamos ir, digamos, regando, digamos, poniéndole en pleno auge en su mente, en el sentido de que hay diferentes tipos de familias. Puede ser un papá desdibujado, pero esté un tío, esté un abuelo. Si no hay figuras paternas, de igual manera lo que el ser humano necesita es una figura de apego seguro. Bien. Puede ser hombre o mujer. De igual manera es una familia. La situación puede llegar a agravarse si hay varios chicos dentro de la casa que deciden pasar, por ejemplo, de manera separada. Un hijo se va con la mamá, otro hijo con el papá y tienen que actuar de lo contrario en Año Nuevo, por ejemplo, ¿verdad? Claro, hay padres que tienen diferentes hijos o los hijos de familias ensambladas. Sí. Entonces ahí siempre se respeta un poco a los demás cónyuges también. Pero ahí hay un consenso de adultos, donde los niños no tienen por qué participar de ninguna diferencia. Simplemente ponerlo sobre la mesa, lo que ellos quieran hacer y también escuchar sus emociones. Hay veces que te dicen, no, pero yo no quiero ir con papá o mamá. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y escucharlos y validar sus emociones. Y sin presionarlos, ¿no? Sin presionarlos y sin manipularlos, que lastimosamente trabajamos mucho en ese ámbito. Claro. Sí. Lo que pasa es que justamente, supongamos que el niño dice, yo no quiero pasar con papá, no quiero pasar con mamá, le informamos a la otra parte y pueden no creernos, Claro. es decir, no, seguro que vos nomás lo decís esto. Así mismo. Es muy agresivo, si se quiere, grabar a nuestro hijo diciendo eso para hacerle llegar a la otra parte y que nos crea. Es como muy violento ese proceso de grabarla a escondidas. Realmente sí, se podría decir que es como una invasión Ok. al niño. Llega un momento que le cansa al niño. Tengo niños que al mirarle a sus padres le dicen, papi, ¿me vas a grabar? Entonces mejor no, porque crea también tensión en el niño. Claro. Y ahí es donde otra vez insistimos en que esto tiene que ser desde el respeto entre adultos. Claro. Porque todo el bagaje lo lleva al niño finalmente y es muy triste. Realmente hay que trabajar en terapia de adultos. Ahora, ¿qué pasa si el niño, porque se supone que son las fiestas de Navidad y Año Nuevo, un ambiente familiar en que se comparte todo, pero el niño decide estar encerrado en la habitación porque no le gusta compartir con el resto de la familia? ¿Cómo tratamos de que el niño salga del cuarto y bueno, sea partícipe de la celebración familiar? Claro, si el niño tiene esa actitud, ya es un síntoma de algo. Es un síntoma que te está mostrando que hay algo que no le gusta, entonces es como en privado acercarse a él y ponerle opciones a ver qué él quiere hacer, pero sobre todo qué siente, por qué está así, qué tienen sus emociones que le está aislando un poco. Lastimosamente hoy tenemos ahí la tecnología en las manos de ellos, Sí. ¿verdad? Para aislarse más, pero entonces es darle opciones a poder salir, a compartir, pero como digo, si
tiene esa actitud de antemano, a él ya no le estaba gustando, por eso hizo eso. Muy interesante, licenciada. Agradecerte por haber venido y consultarte. En el caso que alguien de la audiencia quiera seguir hablando de este tema o llevar a sus niños a consulta, ¿cómo te encuentran? Sí, como no, Nancy Torales, psicóloga terapeuta, y puedo dejar el WhatsApp al por productor, supuesto. entonces me pueden escribir a ese número. Bueno, ¿cuál sería? 0972-170-151. Perfecto, agradecidos contigo, licenciada, muy amable. Muchas gracias a ustedes.